La fotosíntesis es el proceso en el cual se genera materia orgánica a partir de materia inorgánica utilizando la energía luminosa. Consta de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La primera de ellas, la fase luminosa, se produce en los tilacoides del cloroplasto, serían estos de aquí, o en los mesosomas de la célula bacteriana. El objetivo de la fase luminosa es obtener energía química en forma de ATP procedente de la luz captado por pigmentos fotosintéticos. Y también el poder reductor en forma de NADPH a partir del agua, en un proceso que se denomina fotólisis. De este modo, este ATP y ese NADPH obtenidos en la fase luminosa se utilizan en las reacciones químicas de la fase oscura que se produce en el estroma. Vamos a, por tanto, considerar los procesos que hacen posible que la fase luminosa tenga lugar, es decir, la captación de energía luminosa para transformarlo a ATP y la captación de electrones que estarán en el NADPH y que ambos son necesarios para el desarrollo de la siguiente fase. En primer lugar, vamos a ver cómo son los pigmentos fotosintéticos. Estos son sustancias que son capaces de captar determinadas longitudes de onda, reflejando las siguientes. Los pigmentos fotosintéticos son los siguientes. El más destacable es la clorofila. Tenemos una clorofila A y una clorofila B. Básicamente está formado por un fitol, que sería un terpeno, que está unido a un anillo porfirínico, con estos numerosos dobles enlaces, en cuyo centro se encuentra un catión magnesio. Las diferencias que hay entre la clorofila A y B estarían en este grupo radical. Como vemos, las diferencias químicamente son pequeñas. También existen otros tipos de clorofilas como la C, la D y la bacterioclorofila. Los carotenoides son terpenos como los carotenos y las xantofilas. Los carotenos dan un color rojo y las xantofilas dan un color amarillo. Luego tenemos otros pigmentos como las ficobilinas, están formados por estos componentes nitrogenados también con alto número de dobles enlaces, que están presentes en las algas rojas y en las cianobacterias. Lo que podemos ver en común en cuanto a la estructura química que podemos apreciar aquí es que estas sustancias tienen gran número de dobles enlaces, como podemos ver en cualquiera de estas fórmulas. Y esto es importante porque allí reside la capacidad de captar determinadas longitudes de onda. Estos dos dobles enlaces, al estar muy juntos, entran en resonancia, que consiste en un fenómeno en el que el segundo par de electrones que se comparten estos dobles enlaces se encuentra deslocalizado. En vez de estar muy unido a los átomos que se enlazan, se encuentran deslocalizados por toda la estructura. Esto hace que estos electrones no estén tan unidos a sus átomos respectivos y sean más fáciles de excitar, es decir, de desprenderse. Por eso, la energía de un fotón de luz visible es suficiente para producir esa excitación y, por lo tanto, se produce la captación de la energía que lleva el fotón. Cada pigmento se va a definir por un espectro de absorción. Aquí lo que vemos es la absorbancia en función de la longitud de onda. Aquí tenemos el espectro visible, que es el que nos interesa, que va desde una longitud de onda de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Las de longitud más corta serían los violetas y las de longitud más larga serían los rojos.
Y aquí vemos como cada uno de los pigmentos tiene una serie de máximos en sus absorbancias y mínimos en otras. Por ejemplo, en la clorofila vemos que las absorbancias son altas en la región del azul y en la del rojo. Sin embargo, en la del verde es mínima, de ahí que reflejen el color verde y den este color a las estructuras que lo poseen. En cambio, los carotenoides, como estos, presentan una mayor absorbancia en la región del verde, aunque no tienen ningún tipo de absorbancia en la región del rojo y del amarillo. De ahí que los carotenoides tengan estos colores, rojos y amarillos, que son los que reflejan. Aquí lo que podemos ver es que la combinación de clorofilas y carotenoides permite optimizar la luz visible, porque lo que no puede absorber la clorofila, que es el verde, lo absorben los carotenoides. Y lo que no pueden absorber los carotenoides, que son los rojos, ya lo absorbe la clorofila. Por eso, en vegetales, en algas y en muchos organismos fotosintéticos existe una mezcla de pigmentos, de tal modo que así se combinan los máximos de absorbancia y se puede captar la mayor cantidad de luz. Estos pigmentos se van a organizar en unas estructuras que se denominan fotosistemas. Son unas estructuras transmembranales que se encuentran en los tilacoides, en las membranas tilacoidales de los cloroplastos y en los mesosomas, si estamos hablando de células bacterianas. En los cloroplastos, es decir, en las células eucariotas, existen dos tipos de fotosistemas, el 1 y el 2. En estos dos tipos de fotosistemas se distinguen dos partes. La de los pigmentos antena, que está formado por muchas moléculas de pigmentos que pueden ser carotenoides y también clorofila, y el centro de reacción. El centro de reacción es una subunidad donde se encuentra el pigmento diana, que siempre es clorofila. Es una molécula de pigmento rodeado de unas moléculas auxiliares, y la importancia es que allí es donde se iniciará el transporte electrónico. El modo de acción de un fotosistema se denomina el flujo del excitón. Lo que ocurre es que cualquier fotón que llega al cloroplasto es absorbido por un pigmento del complejo antena. Si vemos que es un fotón verde, será captado por un carotenoide. Si vemos que es un fotón rojo, necesariamente tiene que ser captado por una clorofila. Hay ambos de ellos en el complejo antena. Si es de color azul, puede ser captado tanto por carotenoides como por clorofila. Lo importante es que de prácticamente todo el espectro se puede captar un fotón en cualquiera de los pigmentos antena. En este caso, la energía del fotón va a excitar un electrón de cualquiera de estos pigmentos antena, con lo cual este electrón excitado, gracias a ese aporte de energía, va a excitar al pigmento que tiene justamente al lado. Y este, al ser excitado, también va a volver a excitar al pigmento que tiene al lado, en lo que se llama el flujo del excitón. Lo que podemos ver es que los electrones no se mueven, lo que se mueve es la energía. ¿Por qué? Porque el electrón excitado aquí vuelve otra vez a las capas, vuelve otra vez al pigmento, y esa energía que se desprende al volver de nuevo es utilizada para excitar el electrón siguiente, que de nuevo vuelve al pigmento, y esa energía que se desprende sirve para hacer el mismo proceso en todos los pigmentos, y vamos viendo que la energía va pasando de un sitio a otro hasta que llega al centro de reacción, al pigmento diana. Aquí el pigmento diana va a perder el electrón, y este electrón va a ser llevado a una cadena de transporte de electrones
bastante similar a la que existen en las mitocondrias, pero en este caso presente en la membrana tilacoidal, que va a llevar estos electrones hasta el NADP+, para reducirse a NADPH. Y por lo tanto, allí ya tenemos el aceptor de electrones, el transportador de electrones con electrones suficientes, porque recordemos que en la fase luminosa tenemos que obtener poder reductor. Lo que ocurre es que durante el camino del electrón a lo largo de la cadena de transporte de electrones, se va a producir un bombeo de protones parecido a lo que pasaba en la cadena respiratoria, que va a ser capaz de generar ATP. Este proceso se denomina fotofosforilación, que es bastante similar, como veremos después, al proceso de fosforilación oxidativa que hemos estudiado en la mitocondria. En la fotofosforilación, como hemos dicho antes, está implicada una cadena proteica de transporte de electrones, que está en la membrana tilacoidal. Estos electrones hemos visto que vienen del pigmento diana del centro de reacción del fotosistema y pueden acabar en el NADPH. En ese trayecto que realizan los electrones a través de la cadena de transporte, al igual que pasaba en la cadena respiratoria, se va produciendo una caída de potencial eléctrico y en algún punto puede haber una liberación de energía suficiente como para producir un ATP. Además, esta liberación de energía se produce mediante un bombeo de protones desde el estroma al interior del tilacoide, de tal modo que cuando los protones vuelven de nuevo al estroma a favor del gradiente impulsados por la fuerza protonmotriz, lo hacen a través de un complejo ATP sintetasa y se genera ATP. Existen dos tipos de fosforilación, la fosforilación cíclica y la fosforilación acíclica. En la fosforilación cíclica solamente está implicada el fotosistema 1. El pigmento P700, que es el pigmento diana del centro de reacción del fotosistema 1, es excitado porque le llega el excitón procedente de la captación del fotón de un pigmento del complejo antena, y este electrón pasa a la cadena de transporte electrónico y va pasando de unas proteínas a otras mediante esa sucesión de oxidaciones y reducciones, como pasaba también en la cadena respiratoria. Además, en un punto se produce bombeo de protones y por tanto producción de ATP. El electrón al final acaba volviendo de nuevo al pigmento P700, que lo recupera. Por lo tanto, este electrón, ya que ha vuelto, puede ser de nuevo excitado por otro fotón y por tanto producir el mismo itinerario. Lo que estamos viendo es que en esta fotofosforilación, que se llama cíclica porque el electrón vuelve de nuevo al mismo pigmento que lo perdió, se produce solamente ATP en aquel punto o aquellos puntos de la cadena de transporte electrónico donde se produce una caída de potencial eléctrico suficiente. Aquí no hay ni producción de NADPH ni de oxígeno. En la fotofosforilación acíclica ya están implicados los dos fotosistemas, el 1 y el 2. El 1 con su pigmento diana P700 y el 2 con su pigmento diana P680. Aquí vemos de hecho que este P700, al excitarse, va a llevar el electrón no de nuevo a este P700, sino al NADP+, que se convierte en NADPH, y este es el que va a transportar los electrones necesarios para la fase oscura. Claro, al no volver el electrón aquí se produce un déficit y por tanto el electrón tendrá que venir de otro sitio, pues va a venir
de la P680 del fotosistema 2, que va a ceder los electrones, también mediante una cadena de transporte electrónico, al P700. Pero claro, este déficit a su vez se traslada al P680, con lo cual hace falta un donador de electrones, que va a ser el agua. Y aquí se produce una de las claves de la fotofosforilación acíclica, que es la fotólisis del agua. El agua se escinde en 2 electrones, en 2 protones y en oxígeno. Los electrones se van a incorporar a los pigmentos que han perdido previamente esos electrones en la fotofosforilación. Los 2 protones se van al medio, que son convenientemente tamponados, y el oxígeno se desprende. De ahí viene la denominación de fotosíntesis oxigénica. Por lo tanto, vemos que hay una transferencia de electrones desde el agua hasta el NADPH, mediante la captación de 2 fotones, tanto en el P680 como en el P700. Y además, en el camino, a través de la cadena de transporte de electrones, se produce un bombeo de protones que va a permitir la síntesis de ATP. Con lo cual, repetimos, los electrones van del agua hasta el NADPH y la energía de los fotones se acaban convirtiendo en ATP gracias a este bombeo de protones. En definitiva, en esta fotofosforilación acíclica se produce el ATP, como en la cíclica, y también el NADPH, porque recordemos, la fase oscura va a necesitar de energía y poder reductor. Y además se desprende oxígeno. Aquí en esta figura tendríamos un poquitín un esquema de cómo se produce la cadena de transporte de electrones en lo que es la membrana tilacoidal. Esta sería la membrana tilacoidal. Aquí tenemos el estroma y aquí tenemos el interior, el espacio intratilacoidal. Aquí tenemos las proteínas de membrana que son los fotosistemas. Aquí tenemos el fotosistema 2, el fotosistema 1, y aquí tenemos las proteínas de la cadena de transporte de electrones, que los hay fijos aquí a la membrana y hay algunos que son móviles. Y aquí tenemos el complejo ATP sintetasa. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la fotólisis del agua, el oxígeno se libera y se desprende, los protones pasan al medio y los electrones son llevados al pigmento diana del fotosistema 2. Cuando recibe un fotón, son excitados y estos electrones pasan a la cadena de transporte de electrones. Y vemos que en el camino se produce este bombeo de protones desde el estroma hasta el espacio intratilacoidal. Luego el electrón por fin llega al fotosistema 1, donde va al pigmento P700, y este, al excitarse con otro nuevo fotón, lleva de nuevo a la cadena de transporte de electrones, y esos electrones terminan al final en el NADPH, que queda acumulado en el estroma, para ser utilizado en el ciclo de Calvin, en la fase oscura. Todos estos protones, conforme van pasando electrones del agua hasta el NADPH, se van acumulando protones en el espacio intratilacoidal. Esa fuerza protomotriz hace que los electrones sean llevados a través de la ATPasa de nuevo al estroma. Y como se produce a favor del gradiente de concentración, se produce síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. Concretamente, por cada 3 protones se produce un ATP. 3 protones vuelven de nuevo al estroma y se genera un ATP. Vemos que cada molécula de agua introduce 4 protones dentro del tilacoide. 2 proceden del propio agua, ya lo hemos visto aquí. Aquí vienen 2. Y otros 2 de la plastoquinona, que es concretamente el lugar de la cadena de transporte electrónico donde se produce la caída de potencial eléctrico suficiente para producir dicho bombeo. Por lo tanto, en definitiva, vemos que por cada molécula de agua se producen 4
4 protones. Por cada 3 protones, 1 ATP. Por tanto, por cada molécula de agua, 1,33 ATPs. Y cada molécula de agua, como contiene 2 electrones, va a producir un NADPH. Y este es el sentido de este título, que va a ser importante para cuando consideremos el balance de la fotosíntesis.